Vamos a cambiar de tema aquí en Noticias Caracol en Vivo. Avanzamos esta tarde, hoy es viernes y vamos a hablar entonces de la situación en norte de Santander, de dos ataques armados en el Carmen y en Tibú que tienen en alerta al departamento. En el Carmen, el hostigamiento a la estación de policía del municipio dejó un policía fallecido. El hecho ocurrió mientras celebraban las ferias y fiestas del pueblo. Luis Fernando Niño es el alto consejero de la Gobernación de Norte de Santander. Está con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Pablo, buenas tardes para usted y para todos quienes nos ven en este momento. Muchas gracias. Hablemos de estos dos hechos que se presentaron lamentablemente allí justamente en Norte de Santander. Cuénteme sobre lo que ha trascendido, Luis Fernando. Pablo, pues esta semana ha sido una semana muy fuerte. Teníamos el antecedente del ataque la semana pasada al aeródromo del municipio de Tibú, precisamente, y ayer el ataque a portas de lo que llamamos la Fuerza de Tarea Vulcano o el batallón que está adscrito aquí al municipio de Tibú. Se dice que era un camión o volqueta con unos tatucos que iba a ser disparado hacia la fuerza pública. Estalló antes de que estuviese en el punto de ataque, pero lamentablemente estalla al lado de dos estaciones de gasolina, al lado de casas donde hay población civil. Quienes se ven afectados son civiles y una menor de edad que se vio afectada y que fueron trasladados a centros médicos más especializados. Afortunadamente no hubo bajas ni de nuestra fuerza pública ni de las personas que estaban alrededor. Esto fue hacia el mediodía. Y en la madrugada de hoy, en el municipio del Carmen, mucho más al norte del departamento, al lado del gran municipio de Ocaña y del Cesar, fue atacado un uniformado de la Policía Nacional, quien falleció, y también un civil quien resultó herido en la madrugada de hoy. Esto sigue pasando. Ayer precisamente estábamos anunciando que llevamos, Juan Pablo y usted que nos ha acompañado junto con Caracol y toda Colombia, 18 meses de un combate que inició el 16 de enero del año 2025 y que hoy sigue arrojando víctimas tanto civiles como de nuestra fuerza pública. Es una situación compleja y a espera de lo que va a ser la transición del nuevo gobierno para un territorio como Norte de Santander. Efectivamente, sobre eso quería preguntar. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya estuvo allí en Norte de Santander, hizo unos compromisos, hemos venido hablando de la situación de orden público a lo largo de estos últimos meses. ¿Qué esperan ustedes no solo con esos compromisos, sino cuál es la situación real en este momento en Norte de Santander? Porque vemos que los hechos continúan registrándose. Bueno, lo que aquí se habló hace unos días, 2 semanas para ser más exacto, en la visita del empalme territorial con el señor presidente electo y sus ministros designados, fue avanzar en el control territorial, avanzar en el posicionamiento de fuerza, por supuesto, de un combate que no cesa entre las partes, en donde hubo una gran oportunidad de mesas de diálogo y de negociación que lamentablemente a hoy no han tenido un fruto, sino al contrario un recrudecimiento de la fuerza, pero del mismo modo acelerar los proyectos de inversión social en estas zonas del país, sobre todo en esta zona del Catatumbo. 4 años que si hay algunos avances, pues no eran los que la sociedad estaba esperando. Pablo, en estos momentos, por ejemplo, lo anunciábamos durante esta semana, 1.100 niños aproximadamente, manifestó la Secretaría de Educación Departamental, no han podido estar en su salón de clases porque las escuelas están minadas, porque hay problemas con los drones llenos de explosivos, porque hay reclutamiento forzado. Esto está sucediendo, entonces la expectativa es que una vez el nuevo gobierno inicie las políticas públicas que tiene planteadas en estos territorios, pues podamos tener nuevamente pues tranquilidad y seguridad en la zona del Catatumbo y en el norte de Santander. Hay una serie de hechos que han ocurrido, Luis Fernando, en los que los grupos armados atacan a la población, por ejemplo, al lado de colegios. Me estoy refiriendo a una situación que ocurrió hace pocos minutos en Tame, en el departamento de Arauca, muy cerca de allí, donde se controló un atentado. Pero aquí estamos hablando, Luis Fernando, de que no hay respeto, por ejemplo, por el derecho internacional. No, el último ataque fue este inicio de semana, vereda Encontrados, área rural del municipio de Sardinata, en el Catatumbo. El dron
Afortunadamente se desactivó, creería yo que por falta de señal, y cae a pocos metros de una escuela en donde habían niños en ese momento en clase. Aquí no se está respetando el derecho internacional humanitario. El carro que usted está mostrando en imágenes no está en las profundidades de una selva, está en la mitad de la avenida principal de acceso al municipio de Tibú, cargado totalmente de explosivos, totalmente destruido. Por eso usted ve a la población civil aturdida y con miedo, y obviamente a nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública. Esta situación se sigue dando, el reclutamiento forzado. En el Consejo de Justicia Transicional nos decían que ya los papás no quieren enviar a sus niños a las escuelas que quedan lejos en veredas y demás porque tienen miedo a que sean reclutados. El día de ayer recibíamos 2 denuncias de 2 madres de familia del municipio de Arauca, del departamento de Arauca, en donde sus hijos fueron reclutados en Arauca y acusaban de que los tenían en el Catatumbo, de que fueron trasladados al Catatumbo menores de edad juntos. Esto todo está puesto en manos de la Fiscalía, por supuesto, y de la Defensoría del Pueblo. O sea que esta situación es compleja, lamentablemente. Claro que sí, hay que tener en cuenta que con base en las decisiones que están tomando tanto el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, pero también lo que venía haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se han venido también registrando este tipo de situaciones. Hoy, aprovechando estas cámaras de Noticias Caracol en Vivo, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen como autoridad desde allí, desde la alta consejería precisamente de la gobernación, y sobre todo enfocada a la pregunta en este sentido, Luis Fernando? ¿Ustedes consideran que el diálogo es suficiente allí en Norte de Santander o necesitamos, digamos, intervención armada? Pues aquí siempre que haya intervención armada, Pablo, la experiencia lo que nos ha dicho en los años es que a mayor fricción, a mayor confrontación, pues mayor tema humanitario, desplazamiento forzado y demás. Pero también es cierto que, por ejemplo, cifras exactas, desde el año 2018 aquí no se ha erradicado ninguna planta de mata de hoja de coca y por supuesto este es el motor de toda la violencia. Hay lugares donde, si bien es cierto, no hay veto para la fuerza pública en ningún lugar del territorio de Colombia, pues hay lugares que los controlan los grupos al margen de la ley. Llevamos 18 meses en una disputa territorial de 2 actores armados en donde vamos por encima de los 200 muertos, 80.000 desplazados y no ha pasado mayor cosa, se está haciendo todos los esfuerzos. Entonces yo creería que el mensaje, por supuesto, es seguridad y contundencia con rigurosidad y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pero también desarrollo alterno que le permita a estas comunidades salir de esta crisis. Es que es como un espiral que no para. Todos los días estamos emitiendo noticias de este tipo y no vemos, por ejemplo, que logramos avanzar en tal proyecto, en tal obra, en que hoy cesó el fuego, en que se respetó el derecho internacional humanitario o que las mesas de diálogo hubieran dado un resultado como un desarme o como una entrega final de todos los hombres que están en combate allí. Y en el fondo de todo esto está la miseria, la pobreza y, por supuesto, el narcotráfico. Sí, una pregunta final, Luis Fernando. Hay niños, me preocupa mucho el tema de la población de los menores de edad, hay niños que han dejado de ir a las escuelas, a clases, que están estudiando de manera virtual por la situación de violencia allí en Norte de Santander. Sí, hay que ser claros. Mire, 2 cosas que hay que contarle a todo el país. La gobernación ha hecho un esfuerzo inmenso en que, por ejemplo, el programa de alimentación escolar siga llegando a pesar de que no hayan las clases. Porque para muchos de estas familias, estos niños, el único plato de comida que tenían sus 2 primeros, desayuno y almuerzo en caliente, llega a sus casas con los kits alimentarios para que puedan pues, tener su nutrición adecuada. Y lo segundo, en donde se pueda tener una tablet, una laptop, un computador, un celular y haya señal de internet y haya posibilidad de acceder a las clases virtuales, lo puedan hacer. Porque además de todo esto también tenemos, pues por obvias razones, profesores y rectores amenazados en las áreas de confrontación. Entonces fíjese lo complejo, tenemos un equipo internacional de desminado humanitario que está listo para entrar al Catatumbo a desminar, pero por las condiciones de confrontación no hay garantías para que este equipo pueda desminar, por ejemplo, las 17 escuelas en donde los líderes comunitarios nos han dicho hay minas antipersonas. Sí. Luis Fernando, en este momento, ¿cuál es la población que hay desplazada en Norte de Santander?
Con datos oficiales del último PMV de hace 2 días, aparecen 80.000 personas desplazadas. Pero la gente se imagina si están nuevamente, como por ejemplo, atrás, en enero a marzo del año pasado, en este estadio tuvimos 50.000 personas desplazadas ahí físicamente. Pero hoy estas personas están en movilidad, es decir, se desplazan de la vereda a un municipio, allí esperan a que pare las confrontaciones, se mueven nuevamente hacia sus veredas, otros ya se vinieron hacia Cúcuta o hacia Bucaramanga y otros pues lograron pasar fue hacia la República de Venezuela. Eso es un tema que no se puede contabilizar, solamente que los registros de cada una de las alcaldías nos dan en el número del puesto de mando unificado 80.000 personas que no están, repito, en un albergue, en un lugar, sino que están en movilidad por todo el territorio. Por último, Luis Fernando, con base en eso que usted me está diciendo, también quisiera preguntarle entonces, aparte de los desplazados, en este momento la situación de orden público, porque es que usted me decía, el atentado se registró en la población, en zona urbana. ¿Qué decir frente a eso? Es decir, ¿cuál es la intención de estos grupos? Bueno, en el último del aeródromo, el Ejército de Liberación Nacional sacó un comunicado adjudicándose el hecho. Aún frente al tema del batallón de Tibú no hay un comunicado de ninguna de las partes. Hasta ahora es materia de investigación por parte de las fuerzas militares y policiales. Allí en cada uno de estos municipios y en los cascos urbanos, por ejemplo, de la vía Cúcuta-Tibú, Tibú-La Gabarra, hay presencia de nuestro ejército y de la policía, pero estos ataques han cambiado. La guerra ya no es como en otrora época, hoy la guerra es con drones, hoy la guerra son 4 o 6 personas en motocicletas que instalan un dispositivo de explosivos y huyen sin ninguna identificación, infringiendo todas las normas del DIH, de proporcionalidad, del principio de distinción, sin importar si hay menores de edad. Es una guerra a sangre y fuego. Por eso le decía ahora en su pregunta que a mayor fricción o confrontación, por supuesto, el tema humanitario va a crecer, pero pues es necesario que se haya ya un alto al fuego y un cese a las hostilidades de manera inmediata. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muy importante su voz, como siempre, hablando de la situación en Norte de Santander. Además, seguimos conectados porque es una situación que se sigue registrando y no puede seguir pasando esto allí en Norte de Santander, en Catatumbo, en estas zonas del país. Gracias, Luis Fernando Niño. Juan Pablo, muchas gracias a usted y a todo el país por acompañarnos, como siempre. Muy amables.